Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez, soy gerente en RCM y hago parte del equipo de trabajo de RSM Colombia. Hoy estaremos hablando del trabajo remoto y sus diferentes modalidades. Pero para entender el trabajo remoto y cuáles son esas diversas modalidades que se trae, nos tenemos que ir a la definición que nos da la norma de lo que es el trabajo remoto. Entonces, ¿qué es el trabajo remoto? El pasado 3 de agosto se expidió la ley 2121 que hizo una definición de lo que es el trabajo remoto. Y básicamente se remite a que es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde el inicio hasta su finalización, se debe realizar de manera remota, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones o cualquier otro medio que el empleador provea al empleado para la prestación del servicio. Característica fundamental de esto, que no existe una interacción física entre el empleador y el empleado. Ahora bien, dicho que ya teniendo en cuenta cuál es la definición de trabajo remoto, vamos a ver cómo se ejecuta este trabajo remoto. Y esto es algo muy parecido a la definición que nos da la norma 2121. Y es que básicamente la persona que ejecuta el trabajo remoto o que tenga un contrato de trabajo para ejecutar mediante esta forma o esta modalidad remota, deberá prestar sus servicios a través de las tecnologías de la información que tenga disponible o, como dije anteriormente, que provea al empleador. Ahora bien, la norma hace una salvedad muy importante y es muy clara en nuestra precisión. Para que exista trabajo remoto debe existir una relación de trabajo. Para que exista una relación de trabajo se deben tener los tres elementos fundamentales de la relación de trabajo. Estamos hablando de una continuada subordinación o dependencia, estamos hablando de una remuneración y estamos hablando de la prestación personal del servicio. Pero cuando hablamos de la prestación personal del servicio, no estamos haciendo alusión a que la persona esté en las instalaciones del empleador prestando el servicio, sino que sea la persona que suscribió el contrato de trabajo la que efectivamente desarrolle la labor para la cual fue contratada. Y debido a esto también hace una salvedad la norma y es en relación a que la manifestación de las voluntades que se haga a través del trabajo remoto es absolutamente válida cuando se utilicen los mensajes de datos o que para esta manifestación de la información se tenga, por ejemplo, la firma electrónica de cualquiera de las dos partes, es decir, empleado o empleado. Entonces, dicho esto, sabiendo ya qué es el trabajo remoto y cómo se ejecuta, vamos a hablar entonces de las dos modalidades que existen en Colombia en relación con el trabajo remoto. En Colombia existen, bajo la legislación laboral, dos modalidades, el teletrabajo y el trabajo en casa. Para hablar, vamos a iniciar hablando del teletrabajo. El teletrabajo es una figura propia del derecho laboral que existe desde el 2008 y básicamente se define en una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de las actividades utilizando como soporte las tecnologías de la información. Esta norma es una norma muy extensa y como tiene su definición, también hace una explicación de muchísimas formas, de muchísimas otros ítems que tienen que ver con esta forma de trabajar. Básicamente define qué es un teletrabajador, cuáles son las clases de teletrabajador, que son los autónomos, los móviles o los suplementarios. También hace una precisión en cuanto a todas aquellas cosas que el empleador bajo la responsabilidad y bajo la implementación del teletrabajo debe proveer al empleado para que preste efectivamente el servicio. Y hace la precisión de que el empleador deberá suministrar y garantizar el mantenimiento de los equipos. Adicional a eso, debe proveer todos aquellos medios necesarios para que se preste el servicio y debe generar auxilios económicos para que el empleado pueda pagar, digamos, la diferencia que se presenta en cuanto a temas de energía y temas de Internet. Entonces, digamos que es una responsabilidad macro y adicional a esto tiene muchísimas otras responsabilidades que podrán ser objeto de pronto de otro video de estudio un poco más adelante. Ahora bien, ya vimos lo que es el teletrabajo, vamos a ver lo que es el trabajo en casa. El trabajo en casa es una expresión o una frase que está acuñada en el inconsciente
colectivo desde hace muchísimo tiempo, pero que no se había regulado hasta que llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, la expresión se acuñó con más fuerza y entonces a los empresarios tener que volver o mejor echar mano de esta figura para poder trabajar, el Ministerio de Trabajo se vio en la obligación de regular todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Primero, lo hizo el Ministerio de Trabajo a través de la circular 021 y cuando continuó todo el tema de la emergencia económica por el COVID, se expidió una ley de la República, que es la ley 2088 de 2021, que hizo una definición más amplia y la reguló de manera más amplia para aquellas personas o empresarios que de una u otra manera necesitaran de manera temporal implementar el trabajo en casa. Básicamente, el trabajo en casa se define como aquel que se desarrolla transitoriamente, donde no se requiere de presencia física del trabajador o del funcionario en las instalaciones donde habitualmente se realizan las tareas. Adicional a esto, el trabajo en casa trae ciertas características que, como dije ahorita, reguló la norma y es que es básicamente una figura para implementar de manera temporal por 3 meses. Extraordinariamente se podrá implementar por 3 meses adicionales. Pero podemos decir que la característica fundamental es la temporalidad. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la ley exige que los empleadores garanticen los mismos derechos y valga la redundancia, esas garantías que se tenían al inicio de la relación laboral. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la jornada de trabajo, con las horas extras, con el pago del trabajo nocturno y todos aquellos derechos adquiridos que se iniciaron o que se concibieron al momento de iniciar la relación laboral y que se traen y se deben continuar en la medida en que se implemente el trabajo en casa. Ahora bien, esta ley de trabajo en casa también nos habla de un auxilio de conectividad, ¿cierto? Y básicamente ese auxilio consiste en el reemplazo que se hizo del auxilio de transporte específicamente para el tema de trabajo en casa. Entonces, lo que podemos ver ahí es una transformación del concepto del auxilio de transporte por auxilio de conectividad que se creó con el fin de que los empleados pudieran suplir todos aquellos excesos o gastos que tengan en razón de la prestación del servicio y que se deriven de la utilización del Internet y de la energía y de todos aquellos otros implementos que requieran para poder trabajar desde la casa. Entonces, como ya el empleado no se desplaza, entonces ese dinero que recibía a título de auxilio de transporte se recibe a título de auxilio de conectividad. Dicho esto, y como gran conclusión, es importante tener en cuenta lo siguiente. Podemos decir que el trabajo remoto es el género y que hablamos de que el teletrabajo y el trabajo en casa es la especie. Que básicamente, ¿en qué consiste todo esto? En las formas de trabajar utilizando las tecnologías de la información para prestar el servicio. ¿Qué dista una de la otra? Básicamente en que hay unas responsabilidades que se derivan del teletrabajo que no existen en el trabajo en casa. Pero la diferencia sustancial y más importante entre estas dos figuras es la temporalidad. El trabajo en casa es una figura que se puede utilizar de manera excepcional y de manera temporal hasta por 6 meses. En cambio, el teletrabajo es una forma de trabajar que se puede utilizar de manera indefinida en el tiempo, que podrá ser reversible, pero esa reversibilidad podría ser objeto de otro video o de estudio de lo que tiene que ver con el teletrabajo. Pero básicamente la diferencia entre una y otra radica en la temporalidad y en las responsabilidades inherentes a cada una de las figuras, que son de una u otra forma responsabilidades que se le indican a los empleadores. Dicho esto es básicamente como un breve resumen de lo que consiste el trabajo en casa, el trabajo en casa, el teletrabajo y lo que es el trabajo remoto que acoge estas figuras y que en este momento está siendo de mucha utilidad para los empresarios a la hora de poder prestar el servicio, sobre todo cuando inició el tema del COVID y que nos trajo ahora lo que tenemos en la implementación de estas figuras en la mayoría o gran parte de las empresas en Colombia. Para mí es un honor haber estado con ustedes y le quiero pues dar un agradecimiento al Instituto Nacional de Contadores Públicos por haberme invitado. Espero que vuelvan y me inviten y podamos ahondar en muchísimos otros temas que pueden ser de
de mucho provecho para todas aquellas personas que nos están viendo. Muchísimas gracias.